Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo José Gutiérrez. Hoy vamos a desarrollar el concepto de lo que es computación e informática y así poder aprender la importancia que tiene el uso de una computadora y de las diversas tareas que podemos ejecutar con ella. Primeramente vamos a resolver dos conceptos. ¿Qué es computación? Computación es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información, que es a través de toda máquina diseñada para este fin. ¿Qué es informática? Informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Como te das cuenta, estos dos términos tienen el mismo concepto. La diferencia es el origen de dónde provienen cada una de ellas. En el caso de computación es de origen inglés y en el caso de informática es de origen francés. El uso de esta tecnología, entre lo más destacante que nos ha ayudado, podemos mencionar algunos ejemplos para que tengas una idea más clara. Podemos crear documentos, podemos enviar y recibir correos electrónicos, podemos crear efectos visuales y de sonido, y así una variedad de cosas que nos ofrece usar hoy en día esta tecnología de la computación e informática. La computadora. ¿Qué es la computadora? La computadora es un equipo electrónico que nos permite el procesamiento de datos para la obtención de la información. Y está conformado por dispositivos que permiten a su vez el ingreso, salida y almacenamiento de toda información. Componentes básicos de la computadora. Tenemos lo que es el hardware y lo que es el software. Hablemos primero del hardware. Esto quiere decir que son todos los componentes físicos de una computadora. Tenemos por ejemplo el CPU, la impresora, el teclado, etc. El hardware se divide en dos grupos. Tenemos lo que es el sistema de procesamiento y dispositivos periféricos que a su vez se subdividen en periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento y mixtos. Hablemos primero del concepto de sistemas de procesamiento. Son todos los conjuntos de componentes que permiten facilitar el procesamiento de todos los datos ingresados a través de todos los dispositivos de entrada. Tenemos por ejemplo la tarjeta de video, el microprocesador, el cache tipo torre, el cache tipo sobremesa, la tarjeta de sonido, la memoria RAM y canales de comunicación integrados por la tarjeta de expansión, tales como puertos, etc. Dispositivos periféricos. Se le conoce como unidades o dispositivos de las cuales la computadora se comunica con todo lo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan toda la información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal. Periféricos de entrada son los que permiten ingresar toda la información. Tenemos por ejemplo el teclado, la cámara web, el mouse y el escáner. Por otro lado, periféricos de salida son los que emiten o dan salida a la información resultante de todas las operaciones que son realizadas por el CPU. Tenemos por ejemplo los audífonos, la impresora, los parlantes y el monitor. Periféricos de almacenamiento son los que se encargan de guardar todos los datos de los que hace uso el CPU, que pueden ser internos, tales como la memoria USB, quemadora de CD o DVD, los CD, los DVD o los Blu-ray y el disco duro. Periféricos mixtos son todos los dispositivos que pueden operar y cumplir de ambas formas, tanto como entrada y o salida. Podemos mencionar por ejemplo la impresora multifuncional, audífonos con micrófono
y la pantalla táctil, que está muy de moda hoy en día. Ahora hablemos del software, el concepto básico del software. El software es el soporte lógico de todas las computadoras, compuesto por un conjunto de programas que realizan una función específica y que a su vez se clasifican en software de sistema, software de programación y software de aplicación. Hablemos de lo primero, el software de sistema. Está compuesto por programas necesarios para el correcto funcionamiento de la computadora y sus componentes. Su función principal es de procesar las características internas, tales como memoria, puertos, impresoras, etc. A su vez cuenta con utilidades muy importantes que permiten su mantenimiento. Podemos mencionar sistemas operativos, por ejemplo, el más conocido es el Windows, también el Unix, Linux, etc. Controladores de dispositivos, que son los drivers, herramientas de diagnóstico y corrección, los servidores y utilidades. Software de programación. Son todas las aplicaciones que se utilizan para la creación de programas. También llamado como lenguaje de programación, entre las cuales podemos encontrar términos como por ejemplo lenguaje de alto nivel, lenguaje de bajo nivel, lenguaje de máquina. Software de aplicación. Son todos los programas específicamente creados para ayudar al hombre en la realización de actividades específicas. Podemos mencionar programas tales como la hoja de cálculo, que es en el caso de Excel, procesadores de textos, que es Word, software de gestión y software de diseño. Y así sucesivamente una variedad de aplicaciones que deseamos instalar a nuestra computadora. Otro tema muy importante que quiero tocar con ustedes, las capacidades de almacenamiento de información. Ten en cuenta que todas las informaciones, ya sean de documento, imágenes, programas, etc., que se realizan y o procesan en la computadora, ocupan un espacio determinado. Esto quiere decir que dando por resultado la determinación de su tamaño y el dispositivo físico que lo almacenará de la forma permanente o temporal. Para tener una idea más clara de cómo se almacena y qué espacio ocupa toda información dentro de una computadora, vamos a definir dos conceptos principales. Primero empecemos con el bit. El bit es una unidad mínima de almacenamiento. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario que se usa solamente dos dígitos, el 1 o 0. Las computadoras es un equipo electrónico y para funcionar enciende o apaga circuitos eléctricos de acuerdo a sus necesidades. Cuando un circuito está encendido se da el valor 1 y cuando está apagado se da el valor 0. Con la secuencia de bit se puede codificar cualquier valor como números, palabras e imágenes. Ahora hablemos del byte. El byte es la unidad básica de almacenamiento de información. Es una secuencia de 8 bits, el cual utiliza la computadora para representar caracteres, tales como letras, dígitos, espacios en blanco, símbolos y signos. En este cuadro podemos observar las unidades básicas de medidas equivalentes de los bits y los bytes. Tenemos por ejemplo un bit asume valores de 0 y 1, 8 bits asume un byte un carácter, un kilobyte 1024 bytes y así sucesivamente. Otra parte que quiero tocar con ustedes, unidades de almacenamiento. Son todos los dispositivos que se utilizan para almacenar de forma permanente o temporal los programas y datos
que son manejados por las aplicaciones que se ejecutan en una computadora. Todos los sistemas informáticos pueden almacenar los datos, tanto internos como es la memoria RAM y externo, con unidades de almacenamiento. Podemos clasificarlo en dos grupos. Tenemos las unidades de almacenamiento extraíbles y las unidades de almacenamiento local fijo. Hablemos primero de unidades de almacenamiento extraíbles. Tenemos, por ejemplo, disquete o disco de 3,5 con capacidad de 1.44 MB, el CD con capacidad de 700 MB, el DVD con capacidad de 4 a 5 GB y la memoria USB de 1 GB hasta 32 GB, y así sucesivamente las capacidades, ¿no?, que nos ofrece hoy en día. Unidades de almacenamiento fijo local. Tenemos el disco duro con capacidad de 80 GB, de 160, 320, 500, etc. El disco duro por lo general se particiona en dos. Tenemos unidad de disco local C y unidad de disco local D. En el caso de lo que es disco local C, que es donde se guarda toda la información principal de la computadora. Y en el caso del disco local D, es donde se guardan documentos, archivos, todos los trabajos que realicemos en la computadora. Por otro lado, tenemos o podemos también tener una tercera partición, que es el recovery, que es el disco de recuperación de toda la información de la computadora. Partes de una computadora. Bueno, están acá enumeradas, les voy a mencionar cada una de ellas. En el número 1 encontramos los parlantes, en el número 2 el estabilizador de corriente, en el número 3 tenemos el monitor, en el 4 la cámara web, en el 5 el CPU, en el 6 disquetera, número 7 lectora de CD y DVD, en el 8 la impresora, en el 9 tenemos el botón de encendido del CPU, en el 10 tenemos puertos de USB y conectores de audio y micrófono, en el 11 tenemos el mouse, en el 12 tenemos el botón de encendido y apagado del monitor, y en el número 13 y por último el teclado. ¿Cómo encender una computadora y cómo apagar una computadora? ¿Cómo encender una computadora? Primero, ver que el CPU y los periféricos estén conectados. Prender el estabilizador de corriente. Pulsar el botón de encendido del monitor y luego el CPU. Y esperar que cargue el sistema operativo. ¿Cómo apagar una computadora? Primero, guardar todo archivo abierto y cerrar todos los programas. Hacer clic en el botón inicio, hacer clic en el botón apagar y esperar que el sistema termine sus funciones para después apagar el monitor. Por otro lado, el mouse. El mouse nos permite desplazar el puntero en la pantalla. Es decir, el puntero es el rastro electrónico que aparece en el monitor de la computadora y que obedece a todos los movimientos del mouse. También sirve para señalar o apuntar todas las áreas de la pantalla. El mouse nos permite trabajar con dos botones. Tenemos el botón principal y el botón secundario. Y adicional a estos dos botones, también con una perilla en forma de rueda llamada scroll. El mouse por defecto está configurado para personas diestras, en botón izquierdo como botón principal y botón derecho como botón secundario, en la cual esto se puede invertir para personas zurdas, ingresando al panel de control y modificando la configuración del mouse. Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, me despido de antemano
en haberte ayudado en el aprendizaje de cómo usar una computadora y los conceptos básicos, ¿no? Y te doy gracias de antemano por el tiempo que me has dado. Y si tienes alguna duda, no olvides dejar tu comentario, estoy para ayudarte. Y nos vemos pronto en un siguiente video. Cuídense.